Hola, muy pero muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que tengan hoy una hermosa jornada. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 1 al 18, y hoy lleva por título Preparándose para el reino celestial. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces a uno de los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se tratan de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos de los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. El que no tiene honradez en lo poco, tampoco lo tiene en lo mucho. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se comportan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús le dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justo delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios y todo se les hace fuerza para que entren. Es más difícil que el cielo y la tierra dejen de existir que se deje de cumplirse una sola letra de la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Jesús cuenta la parábola de un mayordomo que primero es acusado de haber derrochado los bienes de su amo y luego es felicitado por haber actuado sagazmente al reducir los intereses de los que debían a su señor. También enseña que no podemos servir a Dios y a las riquezas. El Señor señala que Dios resiste a aquellos que se justifican a sí mismos. El mayordomo infiel. Jesús cuenta la parábola del mayordomo infiel para enseñarnos sobre la administración de los bienes. Un hombre rico tiene un mayordomo, el cual lo va a despedir por haber derrochado sus bienes. Preocupado por su propio futuro, el mayordomo llama a los deudores de su señor y les perdona parte de sus deudas. Era costumbre que los dueños de estancias impusieran un interés demasiado alto a los pequeños agricultores. El mayordomo seguramente redujo los intereses, o sea, su ganancia, para mantener el monto original de la deuda. Los seguidores de Jesús, los hijos de luz, deben ser astutos en el trato con sus semejantes y en el uso de las riquezas. Debemos ser honestos ante las riquezas injustas y priorizar a Dios antes que los bienes materiales. ¿Por qué el amo felicita al mayordomo infiel? ¿Cómo podría ser un mayordomo fiel y sabio en la administración de los bienes que el Señor me ha dado?
ley y el reino de Dios. Dios no ve las apariencias sino el corazón. Los fariseos se consideraban justos, amaban el dinero y se burlaban de las enseñanzas de Jesús. Dios conoce las intenciones de su corazón y su maldad. Jesús cita a Juan el Bautista como el punto de inflexión entre la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, y el Evangelio del Reino, el Nuevo Testamento, y hace énfasis en que nuestro interés no debe estar puesto en el dinero o en el juicio contra el prójimo, sino en el reino de Dios. No obstante, el advenimiento del reino de Dios no significa la aniquilación de la ley. Como el matrimonio une para siempre a un hombre y a una mujer, mientras existe el cielo y la tierra, la ley y el evangelio deben ser preservados juntos. ¿Por qué los fariseos se burlan de las enseñanzas de Jesús? ¿Qué pasaría si considerara el dinero o la fama como más importantes que el reino de Dios? Señor Jesús, dame sabiduría para ser un mayordomo fiel y enséñame a disponer de mis riquezas conforme a tu voluntad. Deseo ser un canal de bendición para otros que puedan conocer tu gracia por medio de mi vida. Ayúdame a ser un mayordomo fiel que conoce el corazón del Señor y agrada su corazón. Un ensayo para meditar un negocio evangélico. Don Flow es un ejemplo para seguir, pues siendo vendedor de carros, decidió no seguir las prácticas de la industria automotriz para permanecer fiel al Evangelio. Generalmente el objetivo de este rubro es vender a los vehículos al mayor costo posible. Para esto los vendedores atraen clientes dispuestos a pagar lo que sea y los manipulan con métodos más populares de su compañía. Sin embargo, Don era diferente. Su visión fue ofrecerles a sus clientes la mejor opción. Con una mente más crítica, por ejemplo, descubrió que las mujeres y las minorías terminaban pagando más por vehículos que los hombres caucásicos compraban a un menor precio. Gracias a sus conocimientos sobre autos y vehículos sociales, entonces decidió vender vehículos a todos los clientes bajo las mismas condiciones. A pesar de la oposición de la empresa, la iniciativa de Don Flow generó un cambio en toda la industria. Las acciones del cristiano en el lugar de trabajo no se limitan a no cometer errores o a ser cuidadosos, ni se trata de liderar el estudio bíblico en la oficina. Nuestra responsabilidad es analizar detenidamente nuestro entorno y comprender de qué manera quiere Dios que impactemos positivamente las dinámicas al manifestar con claridad nuestros valores y la gracia que hemos recibido de todas las personas que nos rodean. Así es como debe ser un verdadero cristiano en el trabajo. Cada día que nos acercamos a la palabra, vemos cómo Dios nos enseña de cómo debemos vivir delante de Él. En días anteriores estábamos viendo la importancia de llevar la palabra al perdido, de la importancia de sentir el amor del Padre, de siempre volver a Él a pesar de nuestras faltas, de arrepentirnos y regresar a la casa del Padre. Y continuamos el día de hoy con una palabra también muy práctica que nos enseña acerca de cómo debemos nosotros ser delante de Dios, y Jesús continúa, ¿no?, dando enseñanzas a través de parábolas, que eran historias que tenían un fin, una enseñanza. Y hoy vemos esta parábola del mayordomo infiel. ¿Qué quiere decirnos? En conclusión, de que siempre debemos buscar la gracia de Dios, en este caso aún en medio de el trabajo, el dinero en este caso, ¿no? Muchas veces cuando estamos ocupados haciendo dinero nos olvidamos de Dios. Cuando estamos preparando un trabajo, trabajamos, hacemos todo lo posible. Cuando entra más dinero, queremos más dinero y nuestros corazones se van apartando, olvidando de que Dios es quien nos da la fuerza para hacer esos trabajos, ¿no? Tengamos siempre esto en nuestros corazones, ¿sí? Que el dinero, la fama o lugares donde vamos escalando en la sociedad, siempre tengamos presente que la prioridad es Cristo, es el reino de Dios. Seamos mayordomos fieles, no infieles, seamos justos, seamos también capaces, sagaces, sigamos en el trabajo donde estamos, en los estudios donde estamos, trabajemos duro, invirtamos tiempo, capacitémonos, seamos sagaces, ¿no? Sagaces. Pero siempre recordando
recordando que todo es de Dios. Ahí hace una pregunta: ¿y pueden servir al Señor y a las riquezas? Y es probable, ¿no?, que a uno de los dos puedas amar más, o a las riquezas o al Señor. Estas dos acciones parecieran que son muy difíciles, y realmente lo son. Por eso es que tenemos que orar, ¿no? Siempre decir, ayúdame, Señor, guárdame de no caer en la tentación de llevarnos o gastar toda nuestra energía en las riquezas. Y les dejo una pregunta del devocional que puedan meditar el día de hoy, que dice: ¿qué pasaría si considerara el dinero o la fama como cosas más importantes que el reino de Dios? Creo que esta pregunta se responde sola, pero deseo que tú lo respondas en esta mañana. ¿Qué cosas están siendo más importantes, ¿no? ¿El reino de Dios, su justicia, su palabra, o tu mente y tu corazón están puestos en adquirir más riquezas? Oremos el día de hoy. Señor, danos sabiduría para ser un mayordomo fiel. Ayúdanos también a ser sagaces, a ser inteligentes en nuestros trabajos, pero que siempre esa inteligencia, esa sabiduría siempre sea para acercarnos a ti, para ser buenos trabajadores, incluso para tener dinero. Pero guarda siempre nuestros corazones, para que nuestros ojos siempre estén puestos en ti y no en el dinero, no en la fama. Somos seres humanos y siempre tendemos a desviarnos, más si es algo que nos gusta, más si es el dinero, fama, siempre vamos a tender a desviarnos de tu camino. Pero te pedimos siempre que nos ayudes, Señor, a que nuestras prioridades y nuestros corazones estén puestos en ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a ser hijos de luz, hijos sagaces, hijos inteligentes, hijos valientes, que siempre estén dispuestos en la evangelización y que siempre vivamos para la gloria de tu reino. Señor Padre, guárdanos el día de hoy y examina nuestros corazones y enséñanos, Señor, cómo estamos delante de ti, y ayúdanos, Señor, a poder cambiar de actitud y estar siendo fieles, viviendo siendo fieles delante de ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Oramos agradecidos. Amén.